Gracias por continuar con nosotros en El Despertador en este lunes. Y hoy tenemos como invitado a una persona que nos va a dar detalles sobre asuntos relacionados precisamente con las elecciones, pero ya desde el punto de vista de la ciudadanía. Es Francisco Pancho Álvarez, un hombre conocido de Participación Ciudadana que está con nosotros. Bienvenido, Pancho. Muchísimas gracias, Esteban, Ezequiel, a los amigos y amigas televidentes. Preparado ya para el día tan importante de las elecciones el 19 de mayo, este domingo que viene. Pancho, y además vemos que se puso la camiseta. Literalmente vemos que trae una camiseta que dice no te hagas el loco. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, hay mucha juventud participando en este proceso electoral, en Participación Ciudadana, sobre todo en el nivel de los observadores, pero también en los voluntarios que tenemos ubicados en nuestro centro de operaciones. Está lleno de teenagers, de jóvenes, decenas de ellos que van a ser ready, como le llamamos nosotros, ready porque son receptores de la información que llega del territorio y digitadores de esa información que pasa luego a nuestro departamento de estadística, que la procesa, va hacia la unidad de análisis político. Por eso ustedes ven estos gafetes de participación que me dan acceso a mí, a la unidad de análisis político por un lado y a la de estadística por otro lado. Sí. En cada uno de los, en nuestro centro de operaciones va a haber distintas áreas operando y personas con acceso restringido a esos sitios, ¿no? Entonces, entre voluntarios, observadores, miembros, ¿cuántas personas van a trabajar con Participación Ciudadana en este proceso? Nosotros vamos a tener alrededor de 1.400 personas distribuidas observando en dos modalidades. La modalidad itinerantes, que son aquellos que van de recinto en recinto, viendo cómo va pues el esfuerzo, ¿no? Y los observadores de los colegios, le llamamos los observadores de la muestra, porque tenemos una muestra de colegios electorales de 742 que involucra alrededor de 400.000 votos para determinar la calidad del proceso, si llegaron los materiales a tiempo, si los equipos funcionaron correctamente, si hubo violencia electoral. Y claro, esta camiseta, que la van a ver ustedes profusamente el domingo, el día de las elecciones, nuestros voluntarios, lo que promueve es una plataforma que tenemos que se llama atentocontuvoto.org. Ustedes pueden entrar a esa plataforma y allá van a encontrar un mapa electoral de la República Dominicana, el mapa de la República Dominicana, y van a poder subir no solamente a nuestros observadores, la ciudadanía en pleno. Cualquier violación a la ley electoral, cualquier delito, crimen electoral, van a poder denunciarlo a través de esa plataforma, ubicándolo en el lugar geográfico donde se está produciendo. Pero eso no lo estamos haciendo nosotros nada más. La Junta Central Electoral, usted entra a la plataforma de la Junta Central Electoral hoy día y va a elecciones 2024 y dentro de eso a la ventana de delitos electorales y allí a la ventana de fiscal electoral y va a encontrar otro mapa interactivo también, donde si usted está en La Vega, usted puncha el recuadro de La Vega y ahí aparece el nombre del fiscal de ese territorio, su número de teléfono, su celular, su correo electrónico, para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda denunciar los delitos y crímenes electorales. O sea, está convertido como una especie de puente entre, vamos a decir, entre la Procuraduría Fiscal Electoral y la ciudadanía, en este caso, esa plataforma de Participación Ciudadana. Y la de la Junta. Son dos plataformas en paralelo. No quiero dejar de promocionar una y promocionar la de la Junta, también es importante hacerlo. De hecho, tenemos entendido que la Procuraduría Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos y Crímenes Electorales va a anunciar también su propia plataforma de comunicación para que cualquier ciudadano pueda denunciar los delitos y crímenes electorales. Y oigan bien, esa ley es nueva. La ley de régimen electoral. Establece una serie de sanciones. Hay penas de prisión que van desde 3 a 10 años, desde 6 meses a 2 años, desde 1 mes a 6 meses, dependiendo de la gravedad del delito. Por ejemplo, la gestión electoral en el entorno de los recintos electorales. Eso está prohibido y penado por la ley, con penas de prisión. ¿Ustedes saben qué significa eso? Y me preocupa muchísimo, porque en el programa de Alicia Ortega, de la semana pasada, en el informe, Alicia mostró unas imágenes de un partido preparando su participación en las elecciones. Y de repente yo veo en esas imágenes los gafetes con los colores del partido, con la foto del candidato. Eso está expresamente prohibido por la ley y por resolución de la Junta Central Electoral y penado con pena de prisión. Y la Junta tiene una promoción señalando que eso está prohibido. Y sin embargo hay partidos que están preparándose para exhibir nuevamente gafetes
con las fotos de los candidatos de campaña, que eso es promoción electoral, que está prohibida a partir del jueves a las 12 de la medianoche de esta semana. Justamente, ustedes después de las elecciones municipales del 18 de febrero hablaron de ese tema, de la promoción de candidatos en el entorno de los centros de votación, pero también lo hizo la Comisión de Observadores de la OEA y no hemos visto desde entonces ninguna respuesta por parte de la Junta Central Electoral ni del Tribunal Superior Electoral. No hemos visto sanciones, no hemos visto llamados a los partidos políticos para que este tipo de cosas no se repitan. ¿De qué sirve entonces la observación? Y agrego, entre otras cosas, que ustedes ya cumplen ya tienen más de 30 años. La primera observación electoral que ustedes hicieron, Participación Ciudadana, fue un momento muy convulso del país, era indispensable. Hemos avanzado, ciertamente, pero todavía es importante que se mantenga esa observación. ¿Cuáles son las características? ¿En qué se fijan ahora ustedes? Mira, ciertamente hemos avanzado. Decir que aquí estamos como estábamos en el año 1996, o por no decir el 94, que fue un año de un desastre electoral, de un fraude mayúsculo en las elecciones, pues República Dominicana definitivamente que ha avanzado. Y ha avanzado inclusive en campaña electoral. Lamentamos mucho, y aprovecho para informar que mañana a las 10 de la mañana Participación Ciudadana tiene una rueda de prensa en el centro La Salle de la calle Santiago, y no en nuestro local, porque nuestro local está ya preparado para la observación electoral y no tenemos espacio para hacer rueda de prensa allí. Pues tenemos mañana martes, repito, una rueda de prensa para dar a conocer nuestro informe de observación electoral de la campaña electoral. Porque una cosa es la observación del día de las elecciones y otra cosa es la observación de la campaña electoral. Y en ese informe le puedo adelantar que lamentamos mucho, pues, que no avanzamos en el tema del control de los gastos en la campaña electoral. Y en campaña electoral a destiempo. ¿Cuándo debe comenzar la campaña electoral? A partir de la proclama que hace la Junta Central Electoral. ¿Cuándo ocurrió para las elecciones presidenciales y congresuales? El 8 de marzo. Pero obviamente, ¿desde cuándo estamos en campaña? Los partidos están gastando cantidad de dinero de manera exagerada. Desde el año 2023. Fue un año completo de campaña electoral fuera a destiempo, en violación a la ley electoral. Vemos, Pancho Álvarez, que bueno, ocurrió recientemente algo donde el candidato Guillermo Moreno del Partido Revolucionario Moderno a la senaduría del distrito hizo un spot publicitario donde se mostraban imágenes internas del Congreso Nacional y fue muy criticado e incluso el comercial fue retirado porque no deben utilizarse recursos, vamos a decir, de poderes del Estado para promoción política. Sin embargo, vemos promociones políticas del presidente de la República cuyo escenario es el Palacio de la Presidencia o cuyo escenario, cuyas imágenes son asuntos relacionados con la institucionalidad del Estado y no precisamente con su partido. Esa situación no ha sido corregida como sí fue corregida la de Guillermo Moreno. Sí, mira, ¿cuál es el papel de Participación Ciudadana? A veces se nos pide más de lo que podemos hacer. Nosotros observamos e informamos, pero nosotros no perseguimos, no corregimos, porque no nos compete, esa no es, son las autoridades que deben hacerlo. Ahora, tú tienes toda la razón, Esteban, cuando dice que no se pueden utilizar los recursos del Estado. Y recursos del Estado deben entenderse en forma lata, en sentido amplio, ¿no? Recursos del Estado no solamente es la figura de un candidato, es las edificaciones públicas, los bienes de dominio público, las carreteras, los puentes peatonales, que están llenas de publicidad en violación a la ley. Y tú lo señalas con toda corrección. El presidente Abinader, por ejemplo, que es candidato a la reelección, y hay una línea tan delgada entre su función como presidente de la República y su función como candidato, que a cada rato se está pasando de un lado a otro. Sí. Y ciertamente, por ejemplo, hay un spot publicitario de, no sé si el gobierno de la República Dominicana o del PRM, porque no está claro, que es sobre la seguridad en la frontera, donde usted ve el uso de los recursos militares las sí. Imágenes de los militares, las tanquetas, los drones, la verja perimetral que se está construyendo, los sitios de seguridad, y de repente al final aparece el logo del gobierno en forma de la cúpula del Palacio Nacional, y después de eso viene la palabra o la frase, estamos cambiando, esto es cambio. En plena campaña electoral. En plena campaña electoral. Eso, obviamente proselitista. Eso es un uso en violación a la ley electoral. Igual que ocurrió con el documental que se proyectó la semana pasada sobre el presidente Abinader, que se utiliza el Palacio Nacional en ese documental
tú lo señalaste, el ejemplo de Guillermo Moreno, exacto. que tuvo que retirar ese spot publicitario porque se estaba utilizando el edificio del Congreso Nacional. Y nosotros tenemos que seguir dando sobre eso hasta que se corrija. La gente dice a veces, bueno, pero que no se ha corregido. Entonces hay que seguir insistiendo. Esa es nuestra misión. Y retomando justamente la pregunta de hace un momento, después de las elecciones legislativas de febrero en la que ustedes reportaron una serie de irregularidades y que nunca vimos ninguna sanción a los partidos políticos, ¿quién es la responsable? ¿La Junta Central, el Tribunal Superior Electoral o quién es el responsable de darle seguimiento? Porque obviamente ni son los observadores ni es la sociedad civil, sino tienen que ser las autoridades. Mira, esa fue una gran preocupación desde hace muchos años. Y se decía que la Junta era la que tenía que poner orden. Pero la Junta administra el proceso electoral. Y si al mismo tiempo persigue las violaciones, le crea fricción, conflicto con los administrados, que son los partidos políticos. Entonces, ¿qué se hizo en la última reforma al régimen electoral? La ley nueva que estamos estrenando. Pues se dijo, no, hay que crear una procuraduría y se creó la Procuraduría especializada en la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales. A ella le compete. ¿Está haciendo o no está haciendo? Nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones con el magistrado Iván Félix, que es el procurador especializado en la persecución de los investigación y persecución de los delitos y crímenes electorales, y sabemos que está trabajando. De hecho, le mencioné esa plataforma que van a lanzar, creo, esta misma semana ya, para que la ciudadanía se anime a denunciar esos delitos y crímenes electorales. Hay casos que están siendo investigados, que ocurrieron en febrero, pero están siendo investigados por la Procuraduría especializada y esperamos que dé sus resultados porque obviamente esa es la parte preventiva, ¿no? ¿Cómo se logra la parte preventiva? Con un régimen de consecuencias. Cuando haya consecuencias por la violación, entonces se va a prevenir el delito o el crimen electoral. Exactamente. Bueno, en el pasado, si no me equivoco, la participación ciudadana llegó a hacer lo que se conoce como encuestas a boca de urna. Y adelantaba más o menos cómo se estaban dando cómo iban a venir los resultados. En esta ocasión no habrá encuesta a boca de urna. Mira, nosotros sí vamos a tener nuestros datos internos, porque tenemos una muestra de colegios electorales. Son 16.672 colegios electorales y vamos a tener una muestra de 740 colegios electorales. ¿Qué significa una muestra? Donde vamos a tener un observador de participación ciudadana desde que se abre el colegio hasta que se cuentan los votos y se transmiten. Entonces, claro, lo que pasa en ese colegio, el observador de la muestra lo transmite a nuestro centro de operaciones, ahí es que están los ready, son muchachos jóvenes, teenagers, universitarios, que están recibiendo esa información, digitándola y pasan al centro de estadística nuestra, que entonces lo pasa a la Comisión de Análisis Político. Nosotros sí vamos a tener información no solamente sobre la calidad del proceso, sino sobre cómo va ese proceso de escrutinio en cada colegio electoral. Pero la parte que, como mencionaba, de boca de urna, eso no se va a hacer. Es que nosotros nunca hemos hecho No boca lo de hecho. urna, porque boca de urna es cuando Cuando el elector sale del colegio y tú le preguntas. No, nuestros datos son tan confiables, como lo denominó Morel Cerda en el año 2000, que parecía, el conteo rápido de participación ciudadana parecía un reloj suizo. ¿Pero por qué? Porque una encuesta se hace con 1.200 encuestados. Pero nosotros tenemos una muestra enorme de 400.000 votos aproximadamente. Y no es boca de urna porque no es por quién dijo usted que votó, sino que es el dato duro de lo que está en el acta de votación de cada colegio. Pero lo van a manejar esos datos ya de manera interna, ¿no? De manera interna. Sí, y ese día de las elecciones, como hay que recordar que el 18 de febrero del 2020, cuando aquellas elecciones fallidas, lamentablemente, la observación de participación ciudadana, así como la de los partidos políticos, fue fundamental para determinar que no estaban funcionando muchos centros de votación, que muchos de los equipos no estaban funcionando. ¿Están preparados ustedes? ¿Cómo van a trabajar las primeras horas y cómo se van a reportar posibles fallas? Mira, nosotros vamos a tener ese día domingo, este domingo ya, porque uno lo ve muy lejos, pero está a la vuelta de la esquina. Vamos a tener 2 ruedas de prensa. Una a las 2 de la tarde, que va a recoger todas las incidencias de la tanda matutina de votación. La instalación de los colegios y la votación durante la tanda matutina, repito. Y vamos a tener otra rueda de prensa en la noche que va a recoger todas las incidencias de la tanda vespertina y del cierre de los colegios y el escrutinio de los votos. En esa rueda la primera es a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. ¿Y la segunda?
siempre varía, pero alrededor de las 7, 8 de la noche. Ya. ¿Y por qué en esta ocasión no vamos a divulgar el conteo rápido? Bueno, en primer lugar porque no podemos divulgarlo antes de los resultados oficiales. Esa es una regla que siempre hemos respetado. Pero en segundo lugar que ya el conteo rápido ya no es rápido nada, porque la Junta Central Electoral ha avanzado mucho. Sí, y a las 8 de la noche el país va a saber quién ganó las presidenciales. Un poquito más tarde va a saber quién ganó las senatoriales, porque ustedes saben cómo va a funcionar este tema del escrutinio. Primero se van a contar los votos presidenciales y no se va a tocar el voto senatorial o de diputados hasta que no se termine el conteo del presidencial y hasta que no se transmita esa información. Solamente cuando se transmite la información del escrutinio presidencial es que se abre entonces la urna de los senadores y se comienza a contar. Eso garantiza que a las 8 de la noche como va a haber ya resultados confiables a nivel presidencial. Sí. Que ustedes saben que es lo que la gente le interesa. La gente le interesa. Aunque en esta ocasión hay mucho interés también sobre lo que va a pasar a nivel senatorial en el Distrito Nacional. Sí. Muy especialmente en el Distrito Nacional, pero lo que vimos el fin de semana, Pancho, en Barahona, un conflicto entre seguidores de dos candidatos a la Cámara de Diputados por parte de un mismo partido, el partido de gobierno. Este tipo de cosas, como las está viendo Participación Ciudadana, han reportado, recibido reportes de otros incidentes de violencia en el marco de esta campaña electoral. La verdad es que esta campaña ha sido bastante pacífica y este es como la excepción que confirma la regla, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Este incidente que ocurrió en Barahona, muy lamentable, pero todo lo contrario, Participación pues aplaude cómo ha transcurrido la campaña en el sentido de que los debates coparon una atención importantísima en el público, en la ciudadanía. Porque no fueron solamente los debates presidenciales, los tres principales candidatos, sino que grupos de comunicaciones también hicieron presentación de los candidatos ya de una manera más amplia. Participación Ciudadana participó en debates de los diputados en el territorio, no solamente en el Distrito Nacional, sino en algunas provincias. Se está dándole prioridad a la discusión de las ideas. ¿Qué pasa? Que alguien dijo que esta campaña electoral era tan aburrida. Y nosotros decimos que no, que es todo lo contrario, que ese es el camino que debemos seguir, el de discutir las ideas con decencia, como ocurrió, por ejemplo, en el gran ejemplo que nos dieron los tres principales candidatos en ese debate presidencial, que lo hicieron con decencia, dieron un gran ejemplo al país. Esa es la ruta que entendemos que debemos seguir. Bueno, la juventud, usted habla de una gran participación de la juventud, lo que tiene que ver con la cantidad de observadores que va a tener Participación Ciudadana, y el eslogan de Participación Ciudadana ahora, que no te hagas el loco con tu voto, ponte atento, no te hagas el loco, ponte atento con tu voto. Pero ya eso es un mensaje para los que están decididos a votar, no así para los que no están decididos, y parece que como quiera la abstención va a estar presente. Tenemos un promedio de abstención de un 30% histórico electoral en la República Dominicana, pero en las elecciones pasadas del 2020, por el asunto de la pandemia, fue una abstención de un 45%, y ahora en las elecciones municipales también vimos una alta abstención. Participación Ciudadana le está dando seguimiento a cómo va a comportarse el elector en cuanto a ir a votar en estas elecciones. Bueno, mira, tú acabas de dar las cifras, o sea, usualmente en las presidenciales la abstención ronda un 30%. Que si se repite en esta ocasión sería un gran logro, porque al fin de cuentas, ¿qué país del mundo tiene una abstención? Una participación de un 70%, que es bastante favorable. No, o sea, 70% de votación es, y pudiera ser un poco menos. Eso va a depender de si las encuestas están marcando correctamente lo que va a ocurrir el domingo. Porque ustedes saben, es como decir que un juego de Licey y Águila es muy interesante, pero si está 10-2, la gente comienza a salir del play mucho antes, ¿no? O sea, eso va a depender del interés de la población. Por el contrario, nosotros tenemos una campaña de exhortación a votar. Esto de no te hagas el loco, no te quedes en tu casa, ve a votar. Ese es el día en que tú eres el dueño de la situación en República Dominicana y solamente lo puedes hacer votando. Nosotros creemos que puede haber una abstención un poquito más alta de lo usual en República Dominicana a nivel presidencial y congresual en esta ocasión, pero estamos exhortando a la ciudadanía a que concurra y vote. Y estamos preocupados, muy preocupados por lo que va a ocurrir en el entorno de los recintos de votación. Bueno, le iba a preguntar esa parte, porque incluso lo tenía aquí anotado, discúlpame, Ezequiel, que
ahora cuando los partidos de oposición dijeron que no iban a permitir que se pusieran carpas y que iban a desbaratar las carpas y si ponían carpas, sabemos que eso fue quizás una amenaza de la oposición para hacer que no las pongan. Y luego vimos a la vicepresidenta de la República, que también es candidata al mismo puesto, decir, bueno, no van a quitar las carpas porque no va a haber carpas. Sin embargo, ahora se está observando, y lo han denunciado el partido de oposición, de que el partido oficial estaría rentando casas o locales cercanos a recintos o colegios electorales a los fines de establecer ahí su logística. Y entonces eso sería igual o peor que instalar una carpa. ¿Qué opina usted sobre eso? Eso es gestión electoral. Cuando usted instala una carpa o usted alquila un local, que eso ha ocurrido en todas las elecciones en República Dominicana. Más el tema de alquiler de los locales, eso, repito, ha ocurrido en las elecciones pasadas. Pero eso es gestión electoral. ¿Qué usted hace dentro de esa carpa o dentro de ese local? Gestiona que esa persona vaya a votar. Eso está expresamente prohibido por la ley de régimen electoral, penalizado con pena de prisión. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que los observadores de participación, los fiscales que van a estar también transitando, cuando ven que una de esas casas, que siempre es cerca del recinto de votación, está entrando la gente indiscriminadamente, bueno, el observador de participación no puede entrar. ¿Por qué? Porque es una propiedad privada, ¿no? O sea, pero el fiscal sí puede obtener una orden y entrar y verificar lo que está ocurriendo en ese lugar. Y yo creo que esa es una de las principales responsabilidades que tiene el fiscal electoral en estas elecciones. Sí, usted hacía referencia hace un momento a esta frase que ya se hizo popular, de que este proceso proselitista estaba aburrido. Y sin embargo, tenemos a la alianza opositora Alianza Rescate RD, que ha llevado una serie de denuncias constantemente a la Junta Central Electoral e incluso hasta la OEA para reclamar que sustituyan al director de la Policía Electoral, que era el mismo que estaba en las elecciones municipales de febrero, que sustituyan a 1.500 representantes de la Junta en las mesas electorales. Sabemos que ya no hay tiempo, pero existen, de acuerdo con la observación que ustedes han hecho, elementos para determinar que la presencia de estas personas, incluido el director de la Policía Electoral, ponen en riesgo la garantía de transparencia de los comicios. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna evidencia que nos mueva a preocupación o que nos permita decir que esa solicitud de cambiar apenas días de las elecciones a 1.500 personas de los colegios electorales, estamos hablando de un 8% del total de los colegios electorales, no tenemos ninguna evidencia que sustente una petición de esa naturaleza a esta altura del proceso. Tampoco nada con respecto al director de la Policía Electoral, que es dirigido por el Pleno de la Junta Central Electoral y que obviamente el director no va a estar localizado en los 4.000 y tantos recintos electorales que hay, los 16.000 y tantos colegios electorales, ahí va a estar la policía electoral. Pero podría ser entonces una intención ya premeditada de la oposición para comenzar a incidentar las elecciones. Yo creo que la Junta tiene que por cierto tiene una reunión del Pleno en el día de hoy, Sí. para discutir eso que le ha pedido la alianza opositora, Rescate RD. Y aquí lo más preocupante de todo es que el proceso electoral es una gran maquinaria que tiene muchas piezas que se están moviendo constantemente y tiene que moverse de acuerdo a lo que está planificado. Pero ustedes lo ven bien porque vi recientemente un comunicado de Participación Ciudadana expresando su respaldo a la Junta Central Electoral. Sí. O sea, ¿ustedes entienden que está haciendo una gestión adecuada? Miren, yo creo que tanto la Junta Central Electoral como el Tribunal Superior Electoral están haciendo el trabajo que están llamados a hacer. Pero yo quiero enfatizar en el peligro que existe cuando se dilatan los procesos. La gente está diciendo, miren, los escáneres de Roberto Rosario en el 2016, se dijeron muchísimas cosas de eso y mira, después se utilizaron en las elecciones posteriores, queriendo validar. Participación Ciudadana hizo un examen de lo que ocurrió en el 2016 y determinó que el problema no era la calidad de los escáneres, los escáneres llegaron tarde al proceso electoral y hubo poco tiempo para entrenar al personal en el uso de los escáneres. Ese fue el problema. No fue que los escáneres servían o no servían, los escáneres tenían la calidad que tenían que tener, pero no había el entrenamiento necesario para hacerlo funcionar. ¿Qué pasó en las elecciones del 2020? Que se anularon esos comicios. Fue un tema de logística también, que el Tribunal Superior Electoral se dilató en conocer y decidir algunas impugnaciones
y las boletas no se podían terminar de configurar. Recuérdense que iban a ser boletas en línea, no impresas, sino en línea. Y no se terminaron de configurar a tiempo y hubo que saltar pruebas que si se hubiesen hecho dentro del programa original, hubiese detectado ese problema de que las fotos de los candidatos tenían un peso que no le permitía subir, se hubiese detectado antes. Fue un tema de logística. Ahora, trayendo esos ejemplos a este momento, la Junta Central tiene que tener mucho cuidado porque ya incurrió en darle plazos adicionales a los partidos. Muchos plazos. Con la circunscripción 1, ¿cuántos plazos fue que se le dieron? Creo que 2 o 3 plazos. Como que llegaron hasta el límite de tiempo máximo. Pero mientras tanto, se retrasaba la impresión de esas boletas. Ya hoy la Junta dice, están impresas, pero hay que distribuirlas. Por ejemplo, en la circunscripción 1 del exterior también hubo problemas. Y ya estaban impresas y despachadas y entregadas. Y hubo que imprimirlas de nuevo con una pérdida millonaria y distribuirla dentro de una logística que está poniéndose a prueba. A mí me preocupa mucho ese tema de que la Junta esté tomando medidas a última hora que puedan poner en peligro esa maquinaria que es el proceso electoral que, repito, va bien. Una de estas medidas que también se anunció prácticamente en última hora, un mes antes de los comicios, fue que la población podía solicitar la renovación de su cédula de identidad del 1 al 16 de mayo de manera gratuita. ¿Esto qué significa? ¿Representa alguna preocupación que alguien haya podido vender su cédula y ahora vaya a recuperarla o que incluso quiera tener su duplicado para poderlo negociar con algún partido político? Hoy veíamos en uno de los periódicos matutinos que 75,000 personas renovaban la cédula en solo 2 semanas. Bueno, la verdad es que cuando Participación denunció la primera vez la compra de cédula, hace ya muchísimos procesos electorales, la gente se rió de nosotros, que eso no era posible, que con qué finalidad, que con qué interés, que eso, los partidos nos criticaron diciendo que eso no era materialmente posible. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Que ya no solamente Participación que habla de eso, sino los observadores internacionales, la OEA que tiene su equipo también acá. La compra de cédulas es una realidad en República Dominicana, porque los partidos tienen, ¿cómo le llaman ellos? Padroncillos, que son su mapa de quiénes son sus simpatizantes en un determinado colegio y quienes no. Y entonces estimulan a sus simpatizantes a ir a votar, pero a los oponentes les compran la cédula para que no vote. ¿Qué ocurrió en el pasado? Hace ya varios procesos electorales. Para remediar esa situación se cometió, yo iba a decir el error que se ha reiterado, de decir que iban a ampliar los plazos para entregar duplicados de cédula. Si tú vendiste una, tú puedes sacar otra. Y de esa manera desestimular la compra de cédula. Pero qué pena que haya que utilizar ese mecanismo para desestimular una práctica ilegal como esa. Tener que dar cédulas gratis porque va a haber algunos que vendan no una, sino 2 y 3 y 4, ¿no? Y eso obviamente no debería ocurrir en República Dominicana. Sin embargo, se hace en todos los procesos. O sea, no es la primera vez que la Junta Central hace esto de otorgar los duplicados de cédula. Y además, entonces tú tendrías también otra situación de que efectivamente se le puede perder la cédula a alguien en las últimas 2 semanas y tiene derecho entonces al voto. O sea que al final la medida es para desestimular la compra de cédula, pero dejar de hacerlo también sería muy complicado. Y por eso, Esteban, se ha estado reiterando en cada proceso. Por eso mismo, porque tiene un lado negativo, pero también tiene el lado positivo y no se quiere penalizar a aquellos que efectivamente se le ha perdido la cédula. Y la Junta, en su afán de estimular el voto para evitar que la abstención suba, de esa manera ayuda también por esa vía dando duplicados de manera gratuita. Participación Ciudadana tendrá observación electoral fuera del país. Ahí estamos hablando de 850,000 personas con derecho al voto. Es representativo y ellos incluso pueden determinar el resultado final de los comicios. Sí, pero nosotros no tenemos los brazos tan largos que pueden tener la Junta Central, los partidos políticos. Nosotros tenemos recursos limitados, o sea, y en ocasiones anteriores hemos estado presentes, pero no con la rigurosidad que lo hacemos en el territorio, y tenemos que decirlo de manera franca, o sea, porque algunas personas pueden creer que tenemos el mismo nivel de observación en el exterior que tenemos en el territorio dominicano, y no es así. Ya, bueno, estaba observando las estadísticas, bueno, a uno le da la impresión de que hay una gran abstención del voto dominicano en el extranjero, pero cuando uno revisa las estadísticas sobre los procesos electorales donde han participado dominicanos en el extranjero, 2004 para acá, el promedio te da más o menos un 46, 45% de abstención, que para ser en el extranjero no es tan alto.
O sea que al final como que es determinante la presencia de ellos en el resultado electoral. Asumimos entonces que van a votar por lo menos 400.000 o más de 400.000 de esos 863.000. Y así mismo es, y hay que mandarle un mensaje a la diáspora de que efectivamente ese día, que es día domingo, ¿no? En consecuencia no hay trabajo para los dominicanos que residen en el exterior, puedan acudir masivamente a votar, porque ayudan de esa manera a fortalecer la democracia en República Dominicana. Sí, volviendo aquí al país y a estos actividades que pueden ser consideradas como proselitistas, como por ejemplo la rueda de prensa semanal del presidente de la República. En algún momento, a principios de año, en Participación Ciudadana, exhortó al presidente a que evitara esas ruedas de prensa por la confusión, esa línea tan delgada que hay entre las actividades proselitistas y las actividades de gobierno. Y sin embargo, el presidente no lo hizo. Ya estamos solamente hoy es la última rueda de prensa del presidente. Ustedes como Participación lo exhortan a que haga en esta rueda de prensa. Nosotros no hemos variado nuestra opinión. Entendemos que esa rueda de prensa, LA en mayúscula, que es Luis Abinader, semanal, se hace con intenciones electorales. Y no la puede hacer desde el Palacio Nacional ningún otro candidato. En consecuencia, es un privilegio que tiene el candidato oficialista, porque es el que es dueño del Palacio Nacional en ese momento. Entonces, por eso Participación dijo, y sobre todo que el presidente tiene dividida esa rueda de prensa en el sentido de que primero hace una exposición de sus logros. Sí. Cuando el decreto que dictó el presidente, el 124, sobre la publicidad oficial, decía que no se podía exaltar los logros del gobierno, excepto en periodo de rendición de cuentas. Si es 27 de febrero va a rendir cuentas, pues obviamente que tiene que hacerlo. Pero ¿estamos en periodo de rendición de cuentas? No. En consecuencia, no debería esa rueda de prensa, que es más que una rueda de prensa, repito, por la exposición previa que hace el presidente y sus funcionarios sobre un área determinada del país, rompe la equidad en materia electoral que manda la Constitución de la República. Bueno, la República Dominicana se produce prácticamente una paralización de las actividades cuando hay procesos electorales. Y usted mismo decía que ya hemos avanzado bastante. En otros países el día es normal cuando hay procesos electorales. Aquí se suspenden las clases el viernes, se suspenden las clases en las universidades el sábado, se suspende la clase también el lunes, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas prácticamente 48 horas antes de las elecciones. ¿Usted cree que todavía sigue siendo necesario todo esto para un proceso electoral o que tal vez pudiera medio normalizarse la vida de la gente previo a unas elecciones? Lo mismo que pasa con la observación, que nos han dicho algunas personas, ya no es necesario observación electoral. Nosotros, bueno, de todas maneras hemos reiterado la necesidad de tener los ojos puestos sobre las elecciones, porque hemos venido avanzando, pero nadie quiere retroceder. Y lamentablemente yo creo que tenemos que seguir blindando nuestro sistema electoral, porque eso es lo que garantiza que la democracia sea cada vez más efectiva. O sea que yo creo que sí, que todavía hay que prestarle atención de una manera especial a ese proceso electoral donde tú dices efectivamente que todo cambia. Esta semana es una semana electoral. Sí. Todo va a estar girando en torno a las elecciones. Y tú dirás, ¿es necesario que sea así? Bueno, yo creo que eso ayuda. Si salimos bien como hemos salido en las ocasiones pasadas, sí, eso ayuda a que sigamos avanzando. Y ahora la observación también debe de incluir el mundo virtual, las redes sociales, el internet. Este fin de semana estuve monitoreando mucho las redes sociales e incluso YouTube. Es imposible ver algo en YouTube sin encontrarse con publicidad, la que usted mencionaba hace un momento, la de la frontera, también el anuncio de algunos legisladores y también, por supuesto, el tema de este documental. Ustedes han estado siguiendo las redes sociales, algunas campañas sucias inclusive que se han estado dando a través de algunas cuentas en Twitter e Instagram. Nosotros siempre en todo proceso de observación electoral, sobre todo en la observación de la campaña, repito que son dos periodos, ¿no? Porque hay elecciones municipales primero y hay una campaña previa y observamos esa campaña de las elecciones municipales que tienen un interés en las presidenciales porque se promueve mucho la figura presidencial en la campaña municipal. Y monitoreamos los medios de comunicación, no solamente en redes sociales, sino también en lo que es prensa escrita, radio, televisión. De hecho, mañana en nuestro informe de observación electoral vamos a publicar los resultados de un monitoreo que hace una empresa, no nosotros la contratamos para que esa empresa haga un monitoreo de un mes, de un solo mes, el mes de abril, de toda la inversión en publicidad
escrita, radial, televisada, que es más fácil de monitorear, ¿no? Y los resultados de ese monitoreo se van a publicar mañana en nuestro informe. Y es de fácil observación electoral. determinar cuál fue inversión de publicidad del gobierno y cuál fue inversión del PRM. Eso lo hace precisamente esa compañía que la hemos utilizado ya en observaciones pasadas, en varias observaciones pasadas. ¿Y qué queremos hacer con esto? Decir, qué caras son las elecciones en República Dominicana. Cuando usted ve que en un solo mes se gastan más de 200 millones de pesos en publicidad escrita, impresa, ¿no? Radial y televisiva. Más de 200 millones de pesos en un solo mes. Y obviamente, ¿qué partido gasta más? Pues esos datos vienen mañana en nuestro informe de observación electoral. Bueno, estaremos pendientes de eso, sí. Estaremos pendientes con este informe. Muchísimas gracias a Pancho Álvarez por esta información. Esperamos, obviamente, que Participación Ciudadana esté con nosotros aquí la semana próxima también. Ya desde ahora está la invitación, porque después de los comicios, obviamente, necesitamos que nos hablen un poco de cómo fue ese proceso, las irregularidades que hayan encontrado y también, por supuesto, los avances que hayamos tenido en materia de elecciones. Muchísimas gracias, Pancho. Nosotros nos vamos con el segundo boletín informativo con nuestra compañera Ana Paula González.